¿Cómo andan? Vamos a esperar un ratito a ver si se suma alguien más. Son poquitos hoy. Y empezamos. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Profe, yo estoy con problema del Wi-Fi, estoy ahora con datos en el celu. Le digo por cualquier cosa si se me desconecta. Bueno, no hay problema. Em, ¿Sos Diego, no? Sí, profe, eso yo digo. Bueno, estaba mirando, estoy terminando de definir los edificios. Te voy atrasada con su TP2, pero creo que estoy. Em, bueno, son bastante interesantes. Vamos a ver qué sale. Bien, Profe, ¿las notas del TP1 ya tiene? no, estoy un poco más de la mitad, pero este fin de semana voy a cerrar mi vida, así que para el domingo probablemente ya tienen sus notas. Dale, Profe, gracias. más o menos, ¿cómo nos fue general? Bastante bien, por lo menos lo que corregí bastante bien. Algunos estuvieron un poquito flojitos en cuanto a información, em, pero bien. Ahora vamos a charlarlo de última la clase la siguiente. Bueno, le voy a hacer bien una notita ahora al final sobre eso. O se los digo ya, aprovechando que están todos. Bueno, no sé si todos hay 15, son 20, o sea, faltan 5. Creo que le voy a sacar una captura para ponerle después la asistencia. Em, Ay, ¿por qué salió un flash? Yo, bueno, no sé si les estuvieron chusmeando. Yo estoy en un programa de investigación con dos de ustedes acá y les había comentado el martes que el miércoles tienen, no sé si ustedes ya sabían con otro profesor, pero tienen la visita de obra en la unidad. ¿Algún otro docente les dijo eso? Noche. ¿No? No, La, profe, todavía no. ¿Con instalaciones? la profesora Emilia, ¿no? No. No estoy segura de qué es ella. Yo me creo de ciudad y ética, ¿puede ser que se llama la materia o algo así? Ciudad ya y tal. Esa, perdón. Bueno, con ella estuve hablando. Yo tengo entendido que ustedes la conocen en la unidad. Puede ser, del primer Sí. Qué raro, día. porque encima ese día también tenemos un TP, creo, profe. ¿A la mañana? No, ahí me fijo a ver, no sé si era entregado. Bien, yo la verdad que no conocía y bueno, había planeado para verlo porque en el eje 3 se trabaja un poco la idea de refuncionalizar el patrimonio. No sé qué tanto dieron ustedes como patrimonio, pero vieron que está como esos dos pensamientos. Ay, prendan las cámaras un ratito, por lo menos mientras hablamos los que puedan, los que no puedan, ¿no? Porque veo todo negro y siento que le hablo a una pantalla muy negra. Em, ¿Cómo es? Gracias. ¿Quiénes están juntas? ¿Mariniki y quién más? O después la asistencia. Inés y Aviv, profe. Estamos juntas. ¿Y a mí? ¿A mí no? Aviv. ¿Alguien más está junto? ¿La dos? ¿No? Bueno, se da esta situación de estas dos posturas, de que por un lado están aquellos que quieren mantener como el patrimonio a modo de museo, digamos, o sea, no tocar nada, restaurar, conservar, pero que la casa sea un museo o el edificio sea un museo sin tocar. Y después están los otros que le buscan un valor mercantil, digamos, que es lo que está pasando con la unidad. Las dos posturas están buenas, eso va a depender de cómo ustedes alineen su camino el día de mañana. Yo soy más de conservar, preservar y refuncionalizar comercialmente un edificio, o sea, darle un uso que no quede ahí, tipo, estancado en el tiempo, digamos. Pero bueno, y la idea era hacer un trabajo sobre eso. A mí ya me lo aprobaron, pero si ustedes tienen otro trabajo, o sea, me lo habían aprobado en pos de la clase del viernes. O sea, no tendríamos clases el viernes, iríamos el miércoles a la mañana bueno, yo puse de 9 a 1 para ir, digamos. Bueno, no sé. Si ustedes me dicen, me tienen que decir ya, porque entonces yo ya cancelo, damos clases normal el viernes, y bueno, y voy yo nomás a la visita. Eh,
¿Qué es lo que tienen el miércoles? No, el miércoles hoy justo hablamos con el profe de estructuras y teníamos como que, pero igual es a la tarde eso. ¿Pero qué tienen parcial? Es tipo continuar el segundo TP para entregarlo. Bueno, hay una posibilidad que le puedan dedicar 2 horitas a algunos. ¿A la visita? Sí. Sí, igualmente eso se habla ¿Qué con hora el profe sería, porque profe? siempre Sí, ellos profe, no, organizan ningún eso. problema con la visita. Bueno, yo no sé qué Olvídate. tanto vieron, la verdad que yo no conozco, digamos, por eso también lo pensé y después que hice todo me dijeron que ustedes habían ido. Si no quieren ir de vuelta, busco otra cosa, digamos, con Adri todavía estamos viendo el tema del Vera, pero para ver lo que es de la parte histórica, pero bueno, todavía no nos confirmaron nada. Eh, si les queda bien y no les va a irrumpir con su tarea de la tarde, vamos, aunque sea un rato. ¿Ah? ¿Dejo así entonces? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bueno, entonces, en vez de clase el viernes que viene, daríamos la visita el miércoles a la mañana. Yo igual les voy a mandar un aviso, bien, digamos, todo cuando Adriana Vallejo, que no sé si algunos la conocen, que es profesora de Lesiones 2, me mande todo. Bien, a pos de eso, el práctico número 2 va a empezar hoy. Tiene una modalidad similar, pero al punto de vista de argentino, digamos, donde cambia un poco es en el eje 3, que son unas actividades cortitas, porque ustedes tienen un parcial más destinado a eso. Así que les voy a dar las dos partes. Una es de lectura, no es tanto como la que tuvieron en el primer trabajo práctico, esa era mucho más pesada porque, bueno, es Europa, digamos, era mucho más el contenido que tenía, pero los bagajes que tenemos acá son bastante cortos, digamos, y vienen de ahí, así que no es nada del otro mundo. Y es un solo capítulo de Curtis y un capítulo de Kenneth Frampton, creo que se dice, que habla sobre el regionalismo. Porque bueno, eso es un poco lo que va a pasar acá. Si bien va a ingresar la modernidad, ahora yo les preparé un power de 2 clases más o menos unidas, donde hablamos desde un poco del comienzo. Yo creo que algunos temas ustedes habrán visto porque abarco desde como las primeras intenciones modernas latinoamericanas hasta más o menos 1950, y cuando nos volvamos a encontrar dentro de 2 semanas, vamos a hablar desde 1950 en adelante. Pero los edificios que ustedes van a analizar son más de esa segunda clase, ¿está? Son de 1950 en adelante. El práctico tiene 3 partes. 2 son las que ustedes se van a llevar y una tercera es la que vamos a hacer en clase ese día. Si lo podemos, lo cerramos dentro de 2 semanas. Si no, la entrega sería el miércoles, ya les digo, 8. ¿Está? Y esa segunda parte es una reflexión. No sé si ustedes se acuerdan que la clase pasada yo les puse como unas frases del libro de Montaner, que cómo reconocía el aspecto funcional, espacial, tecnológico, todo desde una mirada más postmoderna. Vamos a hacer una reflexión desde Latinoamérica con esas frases. ¿Está? Y eso va a ser individual. O sea, cada uno lo va a hacer propio. Digamos. Bien. Antes de empezar, ¿quieren decir algo? Profe, yo antes de interrumpirte, con Simal Tiziana está en el puente. Me dijo que no se puede conectar, está de la tarde ahí, ¿verdad? ¿Quién? Con Simal Tiziana. Me nos pidió que te avisemos con una señal. Ah, no sé. No, sí, yo voy a preguntar a ver cómo hacer, porque no quiero que les pongan inasistencia por estas cosas que extienden desde nosotros. Ya alguien tuvo problemas la otra vez, con el primer día creo que era con el wifi, y yo lo puse como observación, pero no sé si a ustedes les cuentan después de ese tema. Pero sí, igual no pasa nada, siempre nos ponen igual. ¿Les ponen igual la inasistencia? No, yo igual voy a mandar un mail. Voy a hacer todo lo posible para que ahora por lo menos O sea, el accedan. tema es que mi wifi era porque había un corte de luz en el centro, por eso nomás. Y sí, pero te escapa de vos, digamos. Claro. No es una cuestión de que vos quieras no estar en la casa, sino que no estabas con ese problema de luz. No, y ahora el puente rechocaron, por eso seguramente está ahí. Ay, sí. Parece que, no sé si ustedes vieron los videos, ahí vamos a dejar un segundo, pero me dio mucha impresión. Porque hay uno que quedó medio ahí hecho un papel entre los dos autos. Yo sé cristiano se dividió, no sé. Dios aparte. Eh, pero no escuché nada más, la verdad que terrible. Bien. Les voy a compartir. Mientras comparto, pueden apagar sus cámaras, no hay problema. ¿Ahí están viendo pantalla completa? Sí, Sí, ahí sí, profe. Ah, bien. Bueno. En esta unidad nosotros deberíamos, o sea, el programa lo toma como SAL, o sea, como los seminarios de arquitectura latinoamericana. También vamos a hablar de eso, pero estos seminarios son como los encuentros que se hacen hoy, los congresos, las jornadas, todo lo que tenga que ver con, me parecieron los programas de extensión también. O sea, fueron los primeros encuentros entre los arquitectos, que empezó el primero en 1985, entre los arquitectos de los 80, digamos. Y en esos encuentros lo que ellos empezaron a hacer fue proponer, a modo un poco parecido a lo que hacían los CIAM, un tema para reflexionarlo, pensarlo y obviamente hacer propuestas a soluciones, digamos. Latinoamérica siempre fue, y hasta el momento yo creo que va a seguir siendo, bastante conflictiva en cuanto a lo social, y eso siempre se ve muy reflejado en nuestra arquitectura, que es bastante variada, digamos. Bueno, estos seminarios se dieron como varios, que comenzó en el 85 con el primero, se dieron cada 2, 3 años por ahí, y venían arquitectos de toda Latinoamérica, comenzó principalmente en Argentina, luego eran reunidos en un libro y publicados, y esos libros eran distribuidos a nivel latinoamericano e internacional también. Esos libros eran los Suma, no sé si ustedes los alcanzaron a conocer, creo que hoy en día ya no se editan más, creo que es digital, ya no se habla más de estos temas de los encuentros o jornadas que se hacen, pero sí constantemente están trayendo como lo último, digamos, cada vez que sale. Suele salir uno cada, o solía salir uno cada 2, 3 meses por ahí, o uno por año, dependiendo qué. Era la manera de estudiar en los 80, digamos, a nivel Latinoamérica, para que Brasil sepa lo que nos pasaba, nosotros a los brasileños, así.
se editaban esos libros y formaban parte de los programas de estudio de los arquitectos de los 80, de los 90. Yo los llegué a comprar en el 2000, pero ya cuando ingresé a la facultad, pero ya no tenían los trabajos o lo que se hablaba, las reflexiones que se tenían en ese momento, digamos. Pero básicamente es eso, son las reflexiones en cuanto a las situaciones sociales, contextuales, urbanísticas y obviamente la arquitectura de Latinoamérica. Bueno, nosotros vamos a posicionarnos dentro de lo que sería la América Latina, los seminarios y la crisis de la modernidad. Pero antes vamos a hacer como una pequeña introducción, un contexto muy general. Yo hay cosas que no voy a hablar, como por ejemplo cuestiones de la dictadura, que yo creo que todos medio sabemos lo que implica. ¿Me disculpan un segundito? Un segundito ya. Perdón, mi perrita me estaba llorando. Para salir. Bien, a nivel contextual, o sea, bueno, eso, el tema de las dictaduras es algo que lo vamos a mencionar en la otra clase, pero no vamos a hacer mucho hincapié en la parte social. Todos saben más o menos, o han dado en la secundaria, me imagino, qué fueron las dictaduras y lo que significó para nuestro país, más que nada. ¿Sí o no? Más o menos. Sí, vimos la Sí, noche verdad. con noticias y todo eso. Bien, bueno, o sea, tienen una idea de que el posicionamiento autoritario implica una represión social y un control estatal, eso y económico, eso siempre implica una dictadura. ¿Está? Bueno, a nivel contextual latinoamericano, el periodo entre guerras va a significar grandes transformaciones a lo que es nivel mundial, y mientras estos países como Europa, que los estuvimos dando, se encontraban como desarrollándose y recuperándose de lo que fue la Primera Guerra Mundial, los países como América Latina se encontraban dentro de una inestabilidad política, social y arquitectónica. Esta inestabilidad política y social en cuestión a la represión que había, porque ya en principios del siglo XX algunos países mexicanos, como México, perdón, tenían como una dictadura, digamos, estaban saliendo de una dictadura, que se dio entre 1910 y 1917 más o menos, y una inestabilidad política porque nosotros dependíamos a nivel comercial y de intercambio con los países europeos. Entonces, al estallar la Primera Guerra Mundial, nosotros nos quedamos sin esas herramientas o manufacturas que nos traían, que utilizábamos nosotros para desarrollarnos como país. Nosotros hasta este momento, o sea, cuando nosotros todavía en Latinoamérica, no teníamos un desarrollo industrial propio, dependíamos del desarrollo del primer mundo, que en este caso era Europa. Bien, en nivel social, eh, esta guerra, digamos, lo que genera es una migración que principalmente vienen a lo que es Argentina, Brasil y México. Esta migración va a traer como un desenvolvimiento en lo que es la parte urbana. Nuestro tejido urbano hasta ese momento, siempre posicionándonos en estos primeros 50 años, era pequeño. Al migrar, digamos, trae el conflicto que implica la masividad de las personas. Entonces, por eso dice que es un periodo de grandes procesos de urbanización que también trae con esta migración una nueva clase social. Ya la burguesía está consolidada, por ejemplo, en lo que es Latinoamérica, y va a ser considerada como esa clase alta, y la clase social baja, que sería la parte obrera, y lo que llega a nosotros es la clase media. ¿Está? Culturalmente, mientras se manifiesta toda esta situación de migración, inestabilidad, salidas de revoluciones o acercamiento a otras revoluciones, dependiendo del país latinoamericano en el que estés, se va a buscar o va a existir una búsqueda a lo que va a ser la identidad latinoamericana. Y esto se debe a que por partes van a existir parte de la sociedad que se va a sentir identificada con lo que es el lenguaje moderno, todavía no lo conocen como el lenguaje de Le Corbusier, sino más bien como el lenguaje del Art Deco, y que es moderno a su manera. Y la otra parte que quiere buscar como esta identidad nacional, mirando lo que sería, o volcando su mirada a las raíces, hacia los comienzos de lo que sería, sí, las ciudades latinoamericanas, que estamos hablando en realidad de las conquistas, del momento de la conquista, que ahí está todo lo que es el neocolonial y demás. Eh, bien, ¿cómo se va a influenciar o cómo va a entrar lo que es la arquitectura moderna a lo que es Latinoamérica? Se va a entrar de dos maneras. Por un lado, va a entrar por las revistas. Yo acá le puse algunas. Estas eran revistas que venían con los inmigrantes que ellos traían de allá y generalmente terminaban en manos no solamente de la burguesía o la clase alta que quería emular este tipo de arquitectura europea, sino también en las academias, digamos, que enseñaban a los futuros profesionales, en este caso nuestro, del diseño. En estas revistas, que eran norteamericanas, algunas francesas, en este momento Norteamérica tiene como una cuestión de la modernidad un poco más establecida que nosotros. Entonces hay revistas norteamericanas, francesas, italianas, y en esas se explicaban todos los procesos proyectuales de estos maestros modernos o que se estaban viendo en países europeos, del lado occidente siempre, y eso era lo que quería la clase elite, que los represente, por decirlo de una manera, en este país que ellos venían. Y por otro lado, la otra manera en la que llegó todo lo que fue el lenguaje moderno, porque no todavía la parte industrial, sino el lenguaje, fue a través de los viajes. Estos alumnos, estos profesionales nuevos de la arquitectura, la ingeniería, que veían estas revistas, que conocían de estos maestros, que viajan a Europa, Norteamérica, para conocerlos, para ver cómo fueron sus obras, digamos, sus proyectos, para hablar con ellos. Y cuando vuelven, se forman allá, y cuando vuelven, obviamente traen todo ese lenguaje. Hay que recalcar nuevamente que estos arquitectos, hasta 1950 incluso, o sea, un poco antes, en realidad, antes de la Segunda Guerra Mundial, seguían formándose dentro de los cánones académicos. ¿Está? Por eso es como que se arma un bagaje bastante completo acá. Bien,
Los movimientos que van a aparecer todos a la vez, junto con la modernidad temprana esta, que empieza a aparecer con este tipo de revistas, va a ser el Art Deco, el neocolonial y el eclecticismo. Todo esto va a estar al mismo tiempo, ¿está? Eso por ahí es lo que dificulta como leerlo. Eh, Algo que afecta y que es como el motor, el primer motor de desarrollo industrial en Latinoamérica, sobre todo en Argentina en este caso, es la crisis de 1929. Esa es una crisis que se dio en Estados Unidos, que fue una caída de la bolsa que los dejó muy empobrecidos. Esa crisis nos afecta porque al estallar la Primera Guerra Mundial, nosotros como país que dependíamos de lo que ellos nos mandaban para construir, ya no dependemos. Entonces nuestra mirada va a Estados Unidos, que tenía un desarrollo industrial. ¿Está? Al caer la crisis en el 29, Estados Unidos ya deja de proveernos ese intercambio, digamos. Entonces Argentina entra en lo que se llama un periodo de industrialización por sustitución. Esto significó o consistió en que nosotros tuvimos que generar nuestra propia producción nacional. No solamente nos afectó a nosotros, yo acá hablo de Argentina, pero también afectó mucho, por ejemplo, a Brasil. Em, Bien, como todos ya lo vieron en la parte europea, al establecerse un nuevo programa o un nuevo tipo de trabajo, en este caso sectores de industrialización, de creación de hierro, todo ese tipo de elementos, eso trae consigo que lo que es la parte del campo migre, de la misma ciudad, o sea, la migración que tuvimos europea, más la migración de nuestro propio país, se generó otra mayor urbanización. Y esto demandó mayor ejecución de infraestructura, mayor viviendas, construcción de viviendas, expansión a nivel territorial, por lo que aparecieron, acá dice estaciones de servicio, pero son estaciones de trenes, ya cometí este error otra vez. Estaciones de trenes, digamos, la que tenemos acá en Resistencia o en Corrientes, y aparecen tipologías arquitectónicas para estas estaciones de trenes, y aparecen depósitos y mercados, o sea, todo lo que es o que signifique un proceso de industrialización genera trabajo. Ese trabajo genera demanda de gente, esa gente genera una ubicación dentro de la trama urbana, lo que genera una expansión. Y ahí tenés que pensar en todo esto que estamos hablando. Entonces fue como bastante caótico, pero aún así fue como una consolidación rápida y lenta, según como lo mires, en lo que fue el territorio y la conformación de nuestras ciudades en Argentina. Se dice que para esta época, entre el 1950, el 40% de la población argentina fueron inmigrantes extranjeros, ¿está? Fíjense la cantidad que vinieron y esa población es la que también está demandando un cierto tipo de lenguaje. La mayoría de ellos eran todos de clase media, pero también había gente de clase alta. Em, la aparición, o sea, o esta cantidad de población, digamos, que se masificó, digamos, genera una demanda habitacional y se empiezan a hacer como debates pensando en cuál va a ser el lenguaje que represente a esta nueva cantidad de personas que, por ejemplo, en Buenos Aires había. ¿Por qué esto? Porque la industrialización significa progreso y el progreso ya no tenía como lineamientos con el historicismo. Entonces se busca una nueva identidad y ahí está esa edición que les dije, por un lado tenía que ser moderna completamente y por otro lado querían hacer esa mirada al pasado. Bien. Para fines del siglo XIX, en lo que es la arquitectura, nosotros ahora vamos a mirar unas imágenes, seguimos estando en lo que es el academicismo, lo que es el eclecticismo. Para principios del siglo XX va a aparecer el Art Deco, el neocolonial, y lo que serían dos tipos de racionalismo, les dicen. Un racionalismo que es aquel que busca esa distancia de lo académico, lo clásico, pero tiene en cuenta lo local. Y otro que tenía o tendía a buscar esa arquitectura ortodoxa del modernismo, digamos, científica, dogmática, digamos, que tenías que estar siempre o basar siempre todos tus proyectos en la razón y en la funcionalidad sin tener absolutamente en cuenta el lugar en el que estás. El movimiento neocolonial, ustedes creo que ya lo vieron, pero bueno, va a ser como esa arquitectura, digamos, que aluda a teorías, proyectos y construcciones, digamos, de fines del siglo XIX y siglo XX, que va a tomar como modelos aquellas obras que se producieron en la época de la conquista. Pero ¿qué pasa acá? Acá también va a haber como una doble mirada. Van a estar quienes van a ver van a tomar esos lenguajes, por eso tiene una cuestión de lenguaje, ni siquiera de espacio interior, neocolonial, pero mirando a esa primer arquitectura establecida, por ejemplo, el barroco, porque si bien a nosotros nos colonizaron en lo que fue el Renacimiento y tenemos como portadas manieristas, el barroco fue como el primer lenguaje reinterpretado en su totalidad. Entonces van a estar arquitectos como Martín Noel, que van a mirar ese barroco español, y otros arquitectos que van a mirar a lo que sería más la parte precolombina, digamos, porque nosotros a la época de la colonización ya teníamos un lenguaje propio de bueno, los indígenas de nuestras tierras, ¿no es cierto? En este caso particular, Argentina no tuvo un pueblo que haya aportado algo significativo como en Perú, por ejemplo, que más allá de los lenguajes tenía toda esta cuestión antisísmica o los aterrazamientos para las cosechas, o México, digamos, bueno, con sus pirámides y demás, nosotros no tuvimos, entonces cuando miramos hacia el pasado, los arquitectos argentinos que apelaban a lo neocolonial, miraban esto, el barroco español, el barroco andino, está México, miraba y Perú miraban sin más su arquitectura precolombina. Bien, espero que no olvide nada más. Hay también esta situación, bueno, acá les puse que, bien, vamos a verlo acá. Esta es una imagen de lo que es, para ver una cuestión no más urbana,
En este momento también se empieza a pensar en lo que es la parte paisajística. A raíz incluso de esta plaza empieza a aparecer lo que sería el diseño del paisaje, el diseño de las plazas, que hasta ese momento no se veía. Fíjense acá esta dicotomía, esta doble oposición entre un carruaje, por ejemplo, y un auto. O sea, estamos en un proceso, la imagen demuestra ese proceso de cambio donde coexisten lo viejo con lo nuevo. Y si bien ustedes pueden ver a manera de lenguaje que todos estos edificios tienen características clásicas, incluso el Congreso bastante neoclásico, aparece esto acá, este cartel, esta fachada que no se puede ver acá, que es un edificio que está bastante desornamentado para la época. Esta imagen creo que es bien de principio de siglo. Acá un poco para ver que para los años 30, donde en otros países estaban ya implantado el modernismo, digamos, la abstracción de la forma, nosotros todavía seguíamos teniendo este lenguaje clásico, digamos. Estaba 1915, 1930, no había mucha variedad. Y este edificio lo puse, este es el Palacio Paz, no sé si ustedes lo conocen, si lo han dado en otra clase, lo conocen de Buenos Aires. Si algún día están, vayan al circuito militar, es muy, muy interesante, hay como un museo ahí muy lindo, que muestra toda la milicia hasta el día de hoy. Este palacio lo pongo por dos razones. Primero, para mostrar que lingüísticamente se eligió un lenguaje francés, academicista francés, y exportaban estas ideas que eran las mansardas. Esto está destinado, por ejemplo, a un lugar donde haya nieve. Por eso tiene este tipo de inclinaciones. Fíjense cómo no, o sea, ya se venía cometiendo estos errores de transportar arquitectura que no era propia de nuestro lugar, digamos. En Buenos Aires no nieva, pero una vez vi que nevó a principios del siglo, pero después nunca más. Este tipo de arquitectura fue elegida por ese momento, por el dueño de esta casa, que era una persona que tenía mucho dinero, para representar su estatus social. Pero esto era un palacio, o sea, una vivienda. No recuerdo si llegó a vivir acá el tipo, pero por dentro es muy linda, tengo entendido, vi fotos, yo entré acá nomás. Y bueno, se elegía un estilo europeo que representa el poder y el dinero y se lo transportaba acá y se hacía ese mismo lenguaje. Entonces, socialmente, la gente que pasaba por acá decía, ah, mira, este tiene plata. O sea, era una persona de alta cuña, digamos. Pero esto no es una arquitectura que responda a nuestro clima, por ejemplo. Y para ver también que ya en 1914, si bien estamos con vieron que les dije que había como Art Deco, no, Art Deco, neocolonial y un modernismo temprano, teníamos este tipo de arquitectura que se llama arquitectura utilitaria, donde nosotros exportábamos, esto es un poco previo a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, pero esto fue exportado de Gran Bretaña, esto es la estación de retiro, ecléctica, lenguaje clásico con un interior moderno, digamos, propio de la época en cuanto a la tecnología. Esto es para ver que el modernismo en Argentina fue lento, fue muy lento, pero empezaron a aparecer como ciertas utilizaciones, tanto en la arquitectura como en la ingeniería, que demostraban que mal estábamos todos, estábamos como conectados con esa modernidad entendida como el proceso industrial, ¿no es cierto? Si bien esto nos exportaban, no era nuestro, pero estaba ahí. Y este tipo de programa también empieza a aparecer acá, el de los trenes, como les dije, por el tema de que al producir, al no tener producción propia industrial y empezar a hacerlo, eso significó también expandirnos territorialmente por Argentina. ¿Tá? Entonces empezaron a hacer un montón de vías de trenes, estaciones por todos lados. ¿Tá? Y, aún así tenemos más, estos mismos programas, porque eran programas arquitectónicos, también servían, por ejemplo, para los mercados. Estos grandes balcones curvados que ven acá. No era solamente, esto también era todo traído de allá, nada pensado acá. Esto es para ver un poco el tema de la arquitectura neocolonial. Bueno, este es el arquitecto Marín Noel, creo que era Martín Noel, puse mal ahí. Él es un arquitecto que busca o que está como conectado a buscar esa identidad local, pero al no encontrarla, digamos, en Argentina, mira en la parte de la conquista y se apega a lo que es el barroco. Este lenguaje, tengo entendido, representaría lo que es el barroco español. Esta familia era descendiente de españoles y cuando le pidieron a este arquitecto que haga esta casa, le pidieron que tenga presente, o sea, ellos ya sabían a quién estaban contratando, sabían cómo trabajaba él, que tenga presente lo que eran los pueblos en esa época. Digamos. Por eso dicen que recorrer esta casa es como si fuera a recorrer un pueblito español en la época del barroco. Y acá un poco, esto está en Corrientes, ustedes capaz lo conocen para que vean cómo fue ese cambio, él también es contratado para cambiar el lenguaje de este edificio, el Museo Histórico de Corrientes, y esta portada que él genera acá, hay dos cuestiones para ver acá. Primero, que él usa un eje de simetría, hay una simetría axial igual, eso da o denota su enseñanza, digamos, también como alumno, digamos, en las academias, todo lo que es el clasicismo, y a la par, este tipo de portada corresponde más a lo que es el barroco andino, de Perú, sobre todo de Lima. Pero fíjense cómo se buscaba cambiar las fachadas historicistas por este nuevo tipo de arquitectura en pos de buscar esa identidad local, digamos. Nunca íbamos a mirar a algo más como el lenguaje guaranítico, por ejemplo, no, mirábamos a esto, pero bueno, era la intención. Y acá este es otro arquitecto que se llama Ángel Guido, que también es un arquitecto argentino, y esto únicamente lo puse, él mira las portadas barrocas, fíjense acá cómo están como los curvados, también andinas, de Perú, y un poco para ver como si en esa intención, acá hay dos cosas que pasan. Una es que podés visualizar, si analizás la obra, que todavía, al igual que Noel, respeta como esa intención de simetría axial entre el edificio, pero hay una ruptura. Eso es algo que no se veía. Todas estas cosas las marco porque no eran propias del momento. Son cosas que aparecen porque se quiere o se busca como que haya un cambio y eso necesitaba ser visual. Y acá está el segundo cambio, que este edificio que está calado, puse esta foto porque se ve un poco mejor, es historicista. Está acá con su armadillado, su coronamiento, esto es historicista. Entonces se buscaba esa dicotomía, esa doble diferencia, digamos, en una misma cuadra para que vos puedas ver y tus ojos sepan que es un cambio. O sea, que hay un alejamiento de esto. ¿Ah?
Bien. Además de la búsqueda del lenguaje que represente a la nación por parte de la élite y la clase media, surge como la necesidad de encarar desde la arquitectura de las masas. ¿Quién era la arquitectura de las masas? Sería aquella población que no estaba incluida en el debate arquitectónico de este principio de siglo. Sería la población obrera, por decirlo así. Hasta ese momento, digamos, todo lo que eran los problemas de viviendas, las casas económicas o viviendas obreras, no tenían o carecían de estrategias de diseño, desarrollo tecnológico o formas de inserción en la trama urbana. No se pensaba en eso, no se los tenía en cuenta. Entonces, además de debatir este nuevo lenguaje, también se buscaba este tipo de pensamiento, ¿no es cierto?, de respuesta. Las nuevas vanguardias se van a instalar con mucho éxito, a diferencia de lo que es Argentina, que fue como más paulatino, en países como México, ¿está? Yo les comenté hoy que México tenía esta situación de que ya tuvo como una dictadura previa muy a principio de siglo, que termina con una revolución social y es un país que termina muy empobrecido y muy lastimado socialmente. Entonces este nuevo gobierno, digamos, adquiere como posturas radicales, o sea, extremistas, del funcionalismo socialista, ¿está? Que la idea era utilizar al funcionalismo, al racionalismo, al modernismo, como una integración de todo lo político, lo social, con la arquitectura y el arte, sobre todo, ¿está? Se buscaba eso y a través de esto también no se podía negar que México es algo que siempre tuvo, no podía dejar de, si bien se apegó extremadamente a lo que era el modernismo, el racionalismo sobre todo, aún así se podía visualizar como esas aportes locales, digamos, por decirlo así, menor o mayor, dependiendo quién era el arquitecto que uno vea, pero estaban ahí. Y algo que va a pasar, no solamente en México, sino también en Brasil y en Argentina, es que el Estado va a ser el motor que impulsa este modernismo. ¿Qué quiere decir esto? El Estado va a utilizar este lenguaje como propaganda de progreso, de levantarnos socialmente, o sea, lo va a utilizar como eso. Y acá hay una frase que dice que el espejismo de un modernismo sin la verdadera modernidad que hubiera significado, por ejemplo, un proceso de industrialización. Esa frase me gustó porque deja en evidencia que nuestro modernismo es una extracción de otro lugar, no fue un proceso que derivó de la industrialización como pasó en otros países, sino que nosotros lo trajimos de otros países y lo copiamos. Para bien o para mal, depende de cómo uno lo piense, pero nosotros no progresamos por algo propio, progresamos debido a alguien, ¿está? Eh, Esto lo vamos a ver un poco después, pero para tener como un panorama entre el 50 y el 70, digamos, van a surgir todo lo que son los gobiernos populistas, o sea, gobiernos destinados al bienestar social. En Brasil es importante este presidente Vargas, en Argentina, el justicialista de Perón, y ellos van a abrir un nuevo cauce donde el Estado, ahí van a haber dos posiciones, una utilizar el movimiento moderno para expansión a nivel de propaganda, pero también van a haber rasgos de lo que es la arquitectura académica y arquitectura imperial. No sé si recuerdan que yo les había comentado en una clase que eh, los estados dictatoriales generalmente, o los gobiernos dictatoriales suelen utilizar el lenguaje clasicista, clásico, grecorromano sobre todo, neoclásico, para poder, sobre todo lo usan en edificios estatales. Eso a nivel visual y psicológico de una persona muestra un cierto tipo de estabilidad y orden. Entonces acá, bueno, vuelven a hacer lo mismo. Entonces Argentina y Latinoamérica también tiene, incluso en los años 70, una pequeña mirada otra vez a esos edificios historicistas. Bien, ahí bajamos un poco el contexto, más o menos eso fue para tener un panorama de cómo nos industrializamos, qué pasó socialmente, qué es lo que era, cuál era la demanda social que había, muy a grandes rasgos. Este autor, Fernández Cox, es un autor que publica en uno de los seminarios estos que les comenté al principio, y él determina o pone un término al tipo de modernidad que nosotros tuvimos. Él lo llama modernidad apropiada. Y él dice que significa la apropiación de lo contemporáneo sin renunciar a las improntas locales. O sea, apropiarte de un lenguaje de hoy sin renunciar a aquello que te sirve ahora. ¿Está? Y entender la modernidad, dice él, no como un conjunto cerrado de respuestas, sino como un conjunto abierto de preguntas. Respuestas cerradas en el sentido de no pensarlo como solamente que es un aspecto formal, tecnológico, proyectual, o sea, predeterminado, como venía el modernismo, porque a nosotros nos llegaban esas propuestas tipológicas de los modernos, ortodoxas, digamos, pero también tener en cuenta, en cuando dice él, el conjunto abierto de preguntas, que aquellos desafíos históricos pendientes, dice él. En este sentido de que los proyectos o las propuestas historicistas venían a resolver un tipo de necesidad social. Y a su entender, esas necesidades todavía siguen pendientes. Por eso él dice un conjunto abierto de preguntas. O sea, tomar esos elementos que vienen, digamos, pero no encauzarnos únicamente en eso, sino saber que todavía hay cosas pendientes que necesitan solución y que el historicismo no los puede solucionar. Entonces hay que ver si ahora el modernismo los puede solucionar. ¿Se entiende un poquito eso? Y él dice que no existe una sola modernidad, sino que existen modernidades. Y eso yo creo que hace un poco apelación a esta idea de mirar tener en cuenta, digamos, lo contemporáneo sin quitar lo local. ¿Está? No es un solo tipo de modernidad ortodoxa, sino que son varias, porque está mezclada con nuestro propio lenguaje. Y acá vamos a empezar un poco lo que es Brasil. Brasil lo pongo primero porque a grandes rasgos este pabellón fue no es la primera arquitectura moderna que se hace, en 1939, hubo un autor anterior que fue como es el que es considerado como aquel que da inicios a la modernidad o a traer un lenguaje moderno, pero sí, ellos participaron este pabellón se construyó, fue por Niemeyer y Costa, se construyó en Nueva York y fue el primer pabellón de lenguaje
moderno, blanco, horizontal, la rampa, no sé, Le Corbusier, sus pilotis, o sea, hacía como un guiño a Le Corbusier y los posicionó a los brasileros dentro de lo que sería una mirada internacional. Es el primer país que fue visto a manera internacional gracias a este pabellón. Bien. La idea que ellos querían, cuando hicieron este pabellón, que acá adentro hay como mucho, había mucho de lo que era la cultura y la identidad local de Brasil, era que se lo viera como el primer edificio del progreso. Ellos buscaban, como le dije, Brasil buscaba usar la arquitectura moderna como progreso, bueno, ellos lo lograron con esta obra. Y acá vamos a ver a este arquitecto. ¿Ustedes ya lo vieron a este arquitecto? ¿Conocen esta obra? No, esta no la vi. Creo que no. Bueno, Solo vimos la de Buenos Aires que mostró que era de arquitectura francesa, digamos. El Palacio. el Palacio Paz. Esa sí la vi. Sí, porque ustedes vieron eclecticismo, me imaginé que varias de esas habían visto. Esta obra es de un arquitecto Barchaptrik Gregory, vamos a llamarlo Gregory nomás. Y Frampton, que es el autor que ustedes van a leer, dice que este arquitecto, que es ruso, digamos, es el principal representante, de una manera estética en realidad, de lo que fue la arquitectura moderna. Esto, fíjense, está en 1937 y el pabellón está en 1939. Estamos ahí, 2 años antes, digamos. Aparece esta casa, él es un arquitecto, bueno, que es ruso, que se forman en Roma y está muy influenciado, sobre todo se ve en el interior, por los aportes de Gropius y todas sus ideas. Conoce a Le Corbusier, también le gusta Le Corbusier. Y en 1920, 1925, por ahí él se muda a Brasil, donde conoce a 2 personas. Una es su mujer, que es paisajista, por eso también hay todo un interés por la parte de vegetación. Y por otro lado también lo conoce a Costa, que es el socio de Niemeyer. Y con él entabla como una amistad donde participan en muchos debates de lo que tiene que ver la arquitectura moderna. Y él escribe sus ideas en diarios, en revistas, aunque no es bastante rechazado en la época, porque todavía acá estaban como muy apegados al lenguaje historicista. Y él pone, acá, esto se los voy a leer, dice, primero, dice atender a los fines prácticos y funcionales de una obra. Segundo, adaptarla al clima y a las costumbres del lugar. Y tercero, desde un punto de vista estético, las posibilidades del material que se dispongan y armonizarlo de la mejor forma posible con el carácter de la época. Fíjense que él dice algo muy importante acá, con las posibilidades del material que se dispone. Lingüísticamente uno pensaría que esto está armado con hormigón armado. O sea que acá hay técnicas industriales. No. Esta casa que mostraba esa idea, que te miente de esa manera. Pongo esta foto porque, bueno, en blanco y negro porque es de la época. Hoy en día la verdad que no la vi cómo está. Pero en ese momento se pensaba que esto utilizaba esos materiales de una casa tradicional, de ladrillo. Es una casa que en esta época Brasil no tenía, digamos, una industrialización en cuanto al hormigón armado, no existía todavía acá. Entonces ellos seguían manejándose con los elementos que tenían, con los materiales que tenían. Es importante también el pensamiento de él cuando dice adaptar al clima y a las costumbres del lugar, porque este pensamiento, digamos, demuestra cómo una persona, siendo una extranjera, formada dentro de lo clásico, pero con conocimiento de sus pares europeos, digamos, viene acá a Latinoamérica y reconoce el valor, la cultura y la identidad, reconoce lo propio del lugar. ¿Verdad? Eso es muy importante para nosotros hasta el día de hoy como arquitectos. O sea, nunca nosotros podemos hacer una arquitectura desinteresada del lugar donde se está implantando. No importa si está en la ciudad entre dos medianeras o está en el medio de la nada. Es muy importante eso para nosotros hasta el día de hoy. Esta casa se llama Villa Mariana, es su casa, digamos, es blanca, asimétrica, simétrica, tiene estas situaciones esta idea que él no puede lograr de un aventanamiento corrido, él no puede hacerlo porque no dispone de la tecnología como Le Corbusier, que tenía hormigón armado, pero trata de, con estas plantas y estos grandes canteros, de dar esa ilusión de que esto es corrido, ¿está? Por más que no lo sea. Y empiezan a aparecer algunas cuestiones locales, por ejemplo, lo que son las celosías, que por una cuestión climática era necesaria colocarlas, la vegetación autóctona del lugar, estas, esta casa, en un principio, no se la querían aprobar a él, entonces él manda esta fachada al municipio, porque todavía están con lenguaje historicista, fíjense cómo le pone el coronamiento acá, le saca estos grandes canteros, bueno, trata de hacerlo, cambia lo que son los aventanamientos, todos particionados, bien propio de la época. Y empieza a construir, se lo prueban y empieza a construir, y cuando el tipo termina logrando lo que él quiere, va y le dice al municipio que no tiene más plata, entonces por eso se puede quedar con la casa así. Pero no, esto en realidad no se lo querían aprobar cuando él en un principio lo presenta. Aparece otra herramienta local, que hasta el día de hoy es muy importante para nosotros, que es la galería. ¿Está? Este tipo de elemento que, según con qué arquitecto hables, es muy discutido con mucha gente por la galería, para algunas personas es un dispositivo para evitar el asolamiento, digamos, las cuestiones climáticas, y para otros esto es, según en dónde esté, porque es muy propio del NEA, de nuestra región del NEA, esto es un caldero. ¿Está? Y acá hay otra cuestión importante también, que es el techo. O sea, principalmente la obra te da a entender como si fuera un prisma cuadrado, todo esto hormigón armado, pero en realidad el techo, no encontré una foto más que esta, es techo colonial de 4 aguas de teja colonial con canaletas interiores. Él lo que hace es ocultar, exceptuando en la parte de la galería, ocultar lo que sería el techo para dar esa imagen de algo ni neocolonial, neocolonial, perdón, ni racional, ay, perdón, historicista, ahí está, ya me confundí, para no dar una imagen historicista. Otra cosa que él hace en estos arquitectos, él, por ejemplo, Lina Bobardi también,
que es otra arquitecta brasilera muy interesante, que viene a Brasil en esta época, es diseñar sus propios muebles. Y acá es donde se ve, no solamente integran lo que es la parte objetual que plantean en la Bauhaus, digamos, con los parámetros del Gropius, sino también aparecen cuadros de artes, esculturas, cosas que antes no aparecían. Entonces todo eso demuestra nuevamente como esa mentalidad de dos, digamos, de querer respetar lo local, pero también venía con sus propias ideas. Y nos vamos a México. A Lina Bobardi la vamos a ver en la otra clase, creo que a ella la deberán capaz conocer en otras materias, pero que sí, una muy linda su arquitectura. En México aparece este arquitecto, Juan O'Gorman. Él es un arquitecto que es un enamorado de Le Corbusier. Él es un arquitecto político, muy amigo de Diego Rivera, el esposo de Frida Kahlo. No sé si alguna vez los escucharon. Él es esculturista y muralista y pintor, y ella es pintora, sobre todo más que muralista. México, como les dije al principio, venía con esa dictadura que duró más de 30 años, y que, a ver, sí, esa represión en realidad. Primero hubo represión y después la dictadura, la parte más fea, que fue con la revolución también, fue la que duró hasta 1917. Y había si bien económicamente México estaba muy bien posicionado a principios de siglo, socialmente había mucha diferencia, había mucha desigualdad y mucha marginalidad con respecto a lo que era la clase baja. Em, para 1920 más o menos, que es un poquito cuando se hace esta obra, creo que se hace en 1931, entre 1920 y 1930, Brasil busca esa conexión con lo nacional, al igual que todos los países, esa mirada, pero también están como arraigados con ese profundo funcionalismo, como le dije. Entonces, de esas dos cosas, en este autor nace esto. Esta es la casa de Frida y de Diego Rivera, que el arquitecto O'Gorman les propone a ellos, a Diego, digamos, construir sus estudios. Ellos piden, o sea, compran un terreno cerca de la casa de él y piden que cada uno tenga su propio taller. Y aparecen varias cosas. Primero, bueno, el lenguaje es un lenguaje moderno, ¿no? Está todos estos ventanales vidriados, corridos, muy de Le Corbusier, levantado en pilotis, prismático. Pero, por ejemplo, aparece algo como que no se veía hasta ese momento en el modernismo, que era, bueno, el funcionalismo, que era la aparición del color. Y el color acaba de jugar dos papeles. Por un lado, cada color, el color rojo y azul, son como representantes de esa cultura mexicana colorida, de los murales que ellos también hacían por todo México, las pinturas de Frida Kahlo, si buscan mientras tanto en internet van a ver que es súper colorinche. Pero también significaba en el lado de ella una cuestión muy sentimental. El azul era el color que tenía su casa donde ella creció, por eso era muy sentimental a ese color. Y en él representaba su posición política, que era muy importante también para él. Era un tipo muy desagradable, pero bueno, ella lo quería. El rojo representaba lo que era su partido político socialista. Y O'Gorman hace como varias cuestiones, además de, bueno, de darle un color en base a la cultura y la identidad mexicana, también le da un simbolismo para ellos, para cada uno de ellos. Otra cosa que aparece acá es esta idea, otra idea de símbolo, esta situación dentada acá, como ustedes pueden ver, que ya fue propuesta en un momento por Le Corbusier. Acá yo les puse, muchos dicen que él como que copió, pero bueno, uno mira a arquitectos que le gusta y puede llegar a emular o interesarse por ciertas partes, ¿no es cierto? Él fue muy criticado por eso en su momento, por haber copiado esta obra, esta casa que está acá de Le Corbusier, pero en realidad él lo admiraba mucho. Y este tipo de dentado, él lo utiliza para poder simbolizar, por decirlo de una manera, era utilizado en las fábricas, por las maneras en las que entraban las luces, acá pueden ver, y él lo relaciona con la arquitectura, perdón, con los murales y con las obras de arte de Diego, diciendo que él era una fábrica de hacer obras de arte, que era bastante cierto. Frida Kahlo no se quedó acá. Era una mujer que tenía un problema muy grande para caminar, y él le hizo esta escalera totalmente desapegado a por ahí un poco a las partes humanas, muy acorde al trabajo que ellos tenían. Era una casa hecha para artistas, para que trabajen, estaba para que pinten. Por eso también todo este vidrio. Pero funcionalmente para vivir no era muy propia. Esta escalera, por ejemplo, en ese momento no contenía una baranda. Imagínense la mina tener que salir por la ventana en esta escalera que estaba sostenida. A ver si hay una imagen que se vea por acá. Bien, estaba sostenida, acá tiene baranda, pero en su momento no la tenía, sostenida únicamente al aire, a los escalones de hormigón. La intención era generar un contraste con la escalera de él, que era helicoidal, pesada, la escalera de Le Corbusier, digamos, que helicoidal, que la usaba mucho, diferenciándola de eso. Él hace, además de jugar con los colores, también aparece otro elemento del cual no se puede pegar, que es el uso de los cactus, que son como muy representativos de lo que es la cultura mexicana. Y él hace algo más, que esto es re bonito. A mí por lo menos me re gustaron estos espacios, cumplían con esa idea del espacio fluido, ¿no es cierto?, del modernismo también. Y también de Ray, de poder vincular el exterior y el interior, también si uno quiere pensarlo así. Y fíjense, bueno, incluso hasta él dijo esto cuando hicieron una nota sobre su casa, que la casa que construí causó sensación porque jamás se había visto en México una construcción en la que la forma fuera completamente derivada de la función utilitaria. Es puramente moderno, sacando las cuestiones del color, de la vegetación, que no pueden evitar colocarlo, y me parece perfecto, perfecto me parece eso. Pero el proyecto es puramente moderno, digamos. ¿Ah? Aparece algo más, que es como un pequeño guiño. Antes que entremos a eso. Bueno, ¿qué es esto? A ver, acá, no sé si lo puede ver bien, no pude agrandar mucho la foto. Este es un murito que separa, un murito hecho con las técnicas del muro precolombino. Fíjense, hay un guiño también a lo local.
este murito separaba, esta vegetación, estos cactus, separaban el terreno de la casa de O'Gorman, que es una pequeña Villa Savoie, muy chiquitita, y la casa de los artistas. Está la casa de él, con una pequeña escalera helicoidal, también esta situación de escalera en voladizo, al igual que la escalera de ella, buscando como esa idea de lo diáfano, ¿no? De que no se soporte por nada, que esté como flotando. Y lo que les quería mostrar, que también para los años 30, si ustedes recuerdan, en Europa estaba el brutalismo, incluso el neobrutalismo. Entonces, en la casa se presenta, fíjense, aparece la caldera, aparece todo lo que son los caños exteriores, todo exteriorizando, digamos, limpiando el interior de lo que es la cañería. Esa idea de utilitaria y funcional en esto, digamos, mostrar todo, cómo funciona la casa. Bueno, y ahí nos vamos a Argentina. Yo creo que a ella lo habrán visto. Virasoro, vamos a ver a tres, muy rapidito. Alejandro Virasoro es considerado, es un arquitecto, digamos, principal exponente del Art Deco en Argentina, les puse acá. Y él es un arquitecto que se considera como el primero en introducir, en cierta manera, lo moderno. ¿Está? Moderno en el sentido de abstracción a lo clásico, abstracción historicista, digamos. Por eso el Art Deco es bastante geométrico, porque utiliza aquellos lenguajes clásicos, pero los geometriza, digamos. Él se posiciona en la mayoría de sus obras dentro de lo que es el periodo entre guerras, donde, bueno, Argentina, especialmente Buenos Aires, va a crecer muy rápidamente y van a surgir dentro de lo que es la clase media alta y la clase alta este tipo de edificios. No, yo puse acá nuevas demandas tipológicas edilicias, pero en cuanto al lenguaje, ¿está? No en cuanto a la tipología de cómo se vive adentro. Era todo lingüístico en este momento. Y los que demandaban, porque el Art Deco es un estilo caro, es un lenguaje caro, está de materiales caros. Entonces los que lo demandaban era la burguesía o aquellas personas de clase alta media. Em, Bien, Virasoro fue el primer arquitecto argentino en manifestar a nivel polémico, porque lo escribió, una disconformidad con el predominio que seguía ejerciendo la academia para los años 30. Él sabía de todo el progreso que había en el lado europeo, entonces él quería lo mismo para su país. Y escribe este libro, este artículo, que era una manera de protesta social, tropiezos y dificultades al progreso de las nuevas artes, en los años 26. Y este artículo fue muy polémico porque fue el estímulo que necesitaban muchos arquitectos para que empiecen a elegir este tipo de lenguaje más geométrico, más abstracto, digamos. ¿Tá? Entonces, por eso dicen que, también les puse acá que Virasoro no es moderno a la manera europea, sino que busca alejarse de lo que es el lenguaje, el academicismo francés, y propone una arquitectura que es vanguardista, pero que es más geométrica, por decirlo así. ¿Tá? Es una estética geometrizante. Muchos la caracterizan como una modernidad bastante híbrida, decorativa, únicamente decorativa. Fíjense acá adentro, esto bastante, el Art Deco tenía esa mirada que por ahí parecía bastante futurista. Usa en su momento, una vez que ingresa en Argentina, más o menos en 1936, ingresa a la Argentina lo que es el hormigón armado en un edificio. Él no repara en utilizarlo. ¿Tá? Y Antonio Vilar es un arquitecto que él sí es el primer arquitecto en adoptar los postulados modernos para la renovación del país, recordando al país como en un proceso de propaganda, modernidad como propaganda, ¿no? Él trabajaba muy a par con lo que era la política, y él tiene como varias etapas, ¿está? Que en todas ellas va como siempre modernizándose. Entonces, después acá, de 1920 a 1930, tiene influencia de lo que es el Art Deco, modernismo español, racionalismo, ¿está? Donde desarrolla muchas obras él, sobre todo viviendas en altura, digamos, edificios en altura para la época, en la ciudad de La Plata, que es donde nace. En los 30 y 40 se enfoca más ya en un nuevo programa que empieza a aparecer, que son las tipologías para casas de renta. Recuerden que la masividad de las migraciones que ocurrieron entre los 20 y los 30 genera que no solamente se construya vivienda, se extienda todo lo que es la trama urbana, sino que también aparezcan los edificios con viviendas multifamiliares, que son las casas de renta. Entonces él hace mucho eso. Y en 1940 en adelante, hasta su muerte, digamos, él se navega, cabalga, le puse ahí, entre la arquitectura moderna, el regionalismo y la arquitectura monumental. Él no tiene reparos en hacer arquitectura, en elegir los preceptos modernos. Busca la horizontalidad, el color blanco, la abstracción de la forma. No puede hacer, en este caso, aventanamiento corrido. Esto fue antes de la aparición del hormigón armado, entonces aparece como esta idea de emular, pero sin poder hacerlo. Se corta, aparecen las terrazas, respeta mucho lo que son los preceptos de Le Corbusier. Pero también es un arquitecto. En este edificio no se puede ver. En el siguiente será nuevamente horizontal. Acá ya sí puede trabajar un poco más el aventanamiento corrido. ¿Está? El interior, completamente de diseños mobiliarios modernos. Y esto voy a mostrarles. Este tipo de edificio de rentas, donde él hace mucho esto, un poco para que se vea a quién estaba destinado, ¿no? En las portadas de acceso, esto era bastante art deco. Se utilizaba un revestimiento traventino romano, se llama, que es un revestimiento de los de 1900, 1910, que se utilizaba para la clase alta, digamos, para revestir paredes de la clase alta. Entonces se usan las portadas, y ahí te da, de estos edificios, ahí te da una idea de a quién está destinado, clase alta, clase media alta, digamos. Y las connotaciones locales, me estaba olvidando, o sea, la aparición de todos estos, ¿cómo se llaman? Tolditos, le digo yo, pero no son toldos, viseras, o celosías, ¿tá? Y el aterrazamiento de Corbusier. O sea, siguen mucho los preceptos de los argentinos, seguimos mucho todo lo que fueron los preceptos de él.
Y Alberto Previch, este es el último. Él es un arquitecto, uy, perdón. Bueno, no sé si se escuchó, pero mi perra se volvió loca. Él es un arquitecto que ya trabaja, o sea, desde que aparece también, al igual que Vilara, trabajan con lo que es la arquitectura moderna, con el lenguaje. Y es interesante. Él se forma, al igual que los otros dos arquitectos, en canon clásico, digamos. Pero todos ellos fueron como enseñados o formados de alguna manera por las revistas o por sus viajes, digamos, de todo este lenguaje europeo. Entonces tienen un bagaje bastante importante, ¿no es cierto?, de estilos encima. Pero él es muy interesante porque él, además de tener en cuenta los preceptos de Le Corbusier, hay un poco también de Ray, de Mies, con el espacio fluido, con esta doble altura que hacen en el Teatro Rex. Eh, Ray tenía esta idea de integrar el exterior y el interior, digamos, a ver si, ahí acá, de integrar lo que era el exterior y el interior, o sea, que la persona que esté adentro pueda ver la actividad de la ciudad y que la ciudad pueda ver la actividad, que es la función que se está generando acá adentro. Eso era impensable en la época, completamente impensable. También está como revestido por el mismo revestimiento anterior que usaba Millar. Él tiene en cuenta mucho lo que es lo urbano, por eso plantea esta situación de visualizar la ciudad desde adentro y viceversa. Bueno, es muy, perdón, son arquitectos que utilizan, bueno, se esclarecieron de todas las formas, utilizan mucho lo que es la geometría pura, prismática. Acá una foto de cómo era la parte del anfiteatro. Y no deja de ser, más allá del programa, que el programa es teatro, no deja de hacer también ese guiño a lo monumental. Fíjense acá también la diferencia entre cómo era la ciudad en ese momento, o el tipo de arquitectura y lo que él construye, digamos. Todo esto era para señalar esa idea de progreso. Y el último arquitecto, perdón, pensé que era el anterior, Acosta, o Aldimiro Acosta, que yo creo que lo conocen algunos, él es un arquitecto que tiene una amplia formación, es ucraniano, se forma en Alemania, en Italia, luego se va para Europa, para Francia, y después emigra en Argentina en periodos de entreguerra y llega acá con muchos estilos encima, pero sobre todo está muy apegado a lo que es el racionalismo alemán. Él es reconocido porque él es el primero que hace, la parte local de él es tener en cuenta puntualmente al clima y al hombre que va a vivir dentro de la casa, algo que los otros arquitectos mucho no lo tenían, digamos, se debatía mucho el lenguaje en los anteriores arquitectos argentinos que vimos. Era una cuestión lingüística más que de cómo iba a vivenciar la persona dentro de ese edificio. Sacando el Teatro Rex y refiriéndome a viviendas particularmente. Entonces, él es como reconocido por su propuesta de los sistemas helios, digamos, y es como el padre en Argentina de hacer como ese guiño a una arquitectura al medio ambiente local, puntualmente a eso. Fíjense que ni siquiera en Europa, a esta altura, esto está en 1930 y pico, no me acuerdo por ahí, había anotado, pero 1932, cuando él propone esto, en este momento ni siquiera en Europa se consideraba una cuestión medioambiental, digamos. Sí, regional, había como posturas por ahí locales como el Alto, pero no medioambiental. Entonces él es reconocido, digamos, por este sistema que consta de disponer elementos o paramentos verticales y horizontales que puedan controlar los asolamientos, o sea, la luz del sol. Y para eso él proponía, con hormigón armado, ni más ni menos, una especie de víscera, llamada de un ancho, altura, todo calculado, digamos, para permitir que en verano esto dé cierto tipo de sombra que genere una disminución dentro de la casa, hacia acá hacia 37 grados, que acá hacia 35, por decirlo así, o 33. La idea era que sea importante. Y en invierno, esta distribución también generaba un aprovechamiento del sol, para que si acá fuera hacia frío, acá haga más calor. Entonces, la casa funcionó bastante bien, pero aún así este tipo de sistema debe ser pensado puntualmente según la implantación que tiene la casa. Si esta casa estuviera girada un poquito más, esto ya no sirve, ¿no es cierto? Es muy puntual para cada lugar en el que uno plantea. Y ni qué decir que esto es hormigón armado. O sea, hoy en día hay materiales mucho más livianos que incluso ayudarían que este sistema, si a alguien alguna vez se le ocurre hacerlo, sea mucho más significativo en cuanto a la diferencia, ¿no? Bien, él utiliza materiales propios del lugar, por eso también se habla de sus antecedentes a la sostenibilidad y a la eficiencia energética. Estas piedras, que son piedras calizas recogidas del entorno inmediato, digamos, él las vincula bastante a Lorray también con su entorno y utiliza materiales del momento, ¿no? Como el hormigón armado, el uso del hierro, del vidrio, etc. Bueno, esta no, hasta ahí llegué. Esa vamos a ver la clase que viene. Uy, vamos a ver. Ya son autores más como Salmona, más acá en Paraguay. Vamos a ver parte urbanística de Brasilia, este que es el complejo Pampula, de Niemeyer. Y bueno, ¿están muy dormidos? Más o menos. Sé que pudiera ser peor, chicos, pudiera dar 3 horas de clase teórica. Ahí sí nos morimos todos. Bien. Un recreo para que se laven la cara y tal. Volvemos a las y 25 y después vamos al práctico. ¿Les parece? Bien. Buenísimo, profe.
Vamos volviendo. Bien. Bueno, una acotación a tener en cuenta que, bueno, parte del práctico va a ser como buscar un concepto referente a la palabra regionalismo. Ese es el concepto que se va a utilizar, en cierta manera, para designar a estos arquitectos hasta el día de hoy, ya a nivel mundial, porque es un concepto que no es de acá, creo que es británico, para designar el interés o las maneras de apropiarse de la arquitectura o de los elementos arquitectónicos que respondan a un lugar, o sea, el vernáculo propio del lugar. Y ese término lo va a utilizar mucho Frampton, que es uno que ustedes van a leer ahora. Después está el otro lado Curtis, que él va a hablar desde la asimilación, en el sentido de que qué elementos modernos asimilamos, agarramos para poder utilizar. Entonces tenemos como esas dos miradas, ¿no es cierto? El autor que elige cosas, elementos modernos para utilizar y el autor que designa a una arquitectura regional cuando utilizamos lo local. Yo les voy a compartir el práctico, que todavía no lo subí, pero ahora lo voy a subir. Bien. Esta parte no voy a leer, es más que nada tener en cuenta cómo presentar. Me gustaría que las presentaciones no sean a modo informe. En el anterior no les dije nada porque bueno, era la primera vez y capaz yo no me di a entender, pero tienen que ser a modo de presentación de un trabajo práctico como si fuera para exponer, no como un informe. ¿Está? La única parte que puede ser como informe, si quieren, así en A4, vertical, es la parte de la primera parte que sería la de investigación, digamos, de lectura. Las otras partes de cada hora tiene que haber un diseño. ¿Está? Ustedes son personas que se están formando en la carrera de diseño, entonces tienen que aprender a organizar su trabajo como si fuera una presentación. Vamos a trabajar estas dos etapas hasta que nos volvamos a ver, la conceptual y la descripción de obra. Es la misma modalidad que en Europa, pero destinada a lo que es Latinoamérica. Entonces, como primera parte, vamos a investigar a nivel de Internet es un concepto de arquitectura universal y un concepto de regionalismo. ¿Está? Esto más o menos ya lo tienen interiorizado, porque viene del concepto del modernismo, pero investiguen, y regionalismo es esto que le hablé recién. Una vez que conceptualizan desde el lado de la arquitectura, obviamente, y cuando hablamos de concepto tiene que ser algo cortito, sintético, da un concepto. Ahí nos vamos a meter en lo que son estos dos autores, que son Curtis. Primero van a leer el capítulo 27, que es la arquitectura moderna, de 1990 el libro, y después van a leer el artículo de Kenneth Frampton. Hace un regionalismo crítico, 6 puntos para una arquitectura de resistencia. El artículo, el libro es largo, pero ustedes, yo les voy a marcar ahora bien hasta qué página, creo que son 7 páginas, las que tienen que leer con imágenes, así que es cortito. Y las preguntas arrancan a partir del 2. ¿Qué significa para Curtis la idea de asimilación de la arquitectura moderna en América Latina? Este capítulo 27 habla de América Latina, de Japón y de Australia. ¿Pueden leerlo todo si quieren? Sí, porque cuando habla de japonés y de Australia, por ahí va haciendo comparaciones con América Latina, pero si no, nos quedamos únicamente con lo latinoamericano. Después tienen que mencionar dos factores dentro de este capítulo que condicionaron la adaptación en la región. O sea, que sí o sí condicionaron a que la arquitectura moderna se adapte a la región. Y acá tienen que citar bibliográficamente. Después, ¿qué tensiones se generaron entre la arquitectura moderna y las formas de habitar tradicionales de las sociedades latinoamericanas? Un poco lo que estuvimos hablando, pero desde la mirada del libro, desde Curtis. Y dar un ejemplo de una obra latinoamericana que represente esta reinterpretación. Usar una imagen y un texto, que lo pueden sacar del libro. Esto también es algo muy cortito. Y ahí entramos a lo que dice Frampton. ¿Qué entiende el autor por regionalismo crítico? Citar dentro de la lectura hay momentos, varios momentos donde él conceptualiza la idea de regionalismo crítico. Ustedes pueden elegir la que mejor les resuene según su entendimiento de este concepto principal que investigaron y lo citan. Lo extraen del libro y lo citan, nada más. Si se quieren explayar, explicándolo un poco, no pasa nada. ¿Cuáles son los 6 puntos que el autor propone como un marco para una arquitectura de resistencia? Eso es únicamente nombrarlos. ¿Y qué papel el autor le asigna al lugar, al clima y a la topografía en el diseño arquitectónico? Eso también lo extraen de ahí. Pueden citarlo o yo no les pido casita, pueden leerlo y pueden escribir qué es lo que entienden. Todo esto es grupal. Y ahí reflexionan. Esto ya es una postura propia. ¿Creen que hablar de asimilación minimiza la creatividad local? O sea, la asimilación entendida desde el autor como tomar elementos de otros lados. ¿En qué medida el regionalismo crítico sigue vigente en la arquitectura contemporánea del siglo XXI? Después de haber leído, citado, extraído, también hacen una reflexión desde lo local. Todo esto es a nivel local. Y vamos a la etapa 2. Para hacer una cuestión comparativa, va a tener dos habilidades. Sí. La primera parte es modo informe o presentación, no entendí. La primera parte, lo que es de investigación, ustedes lo pueden hacer a modo de informe, como algo escrito. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Yo pido que cuando desarrollen o analicen una obra, sea un poco más a modo de presentación. Ahí tienen que analizar las imágenes, pueden poner un rótulo, tiene que haber un título, un subtítulo, el texto tiene que estar y ser coherente con la imagen que están colocando. Si están hablando de interior, van a poner una imagen exterior. Si están hablando sobre haciendo hincapié en algún tipo de elemento o lenguaje exterior, márquenlo en la imagen. Ese tipo de relación, a eso me refiero. ¿Se entiende? Ahora sí, profe.
Van a tener dos actividades. A modo de introducción van a elegir un arquitecto modelo, que puede ser uno de estos que vimos acá, latinoamericano, puede ser argentino, alguno que hayan visto en las clases en Historia 2, de última, si es que lo analizaron, y a través de una sola imagen explicar por qué, o sea, en esa imagen por qué es moderna esa obra, y dónde se contrapone con el concepto moderno. O sea, señalar a modo de escribir qué es moderno y qué es local. Nada más, para que ustedes interioricen esa diferencia. Yo acá le pongo los arquitectos que recién vimos, pueden ser otros arquitectos. Yo tengo entendido que ustedes en Historia, en Procesos 2, dieron a un autor Maldonado, ¿puede ser? Si no me equivoco, Sí, profe. bueno, él trabajaba mucho lo que fue la vivienda social, fue uno de los arquitectos que estuvo en ese debate de cómo debería ser la vivienda social, la construcción y demás. Si tienen algo de él también pueden colocar, o otro autor. La idea es que se posicionen en entender esto es moderno y esto no, esto es local, nada más. Y ahí viene nuestro análisis de obra muy descriptivo. Pueden sacar de internet, si es un autor que conocen algún libro que tiene, pueden sacar de ahí. Siempre coloco esto, entender que la manera de analizar que nosotros hacemos en la historia, o sea, el proceso al que se enfrenta la historia, la arquitectura, es exactamente inverso al proceso de diseño. Lo que ustedes analizan acá es lo que ustedes en teoría, inconsciente, consciente, lo hacen en taller. Con eso me refiero a los aspectos funcionales, formales, espaciales, ¿está? Y tecnológicos. Todo esto es algo que ustedes, de una manera natural, las tienen cuando hacen obras en taller, ¿está? Entonces acá ustedes analizan desde el lado inverso, de algo que ya está construido y lo van desmenuzando. Van a elegir una obra, que ahora yo voy a ir por grupo y lo vamos a charlar, desde 1950 hasta 1990, ¿está? Es el periodo que ustedes tienen que elegir. Yo les voy a proponer unos arquitectos, ustedes pueden elegir dentro de esos arquitectos obras que estén dentro de este periodo, o pueden elegir otro arquitecto si conocen y les gusta. Deben hacer una breve introducción que hable de ese arquitecto, quién es, cuándo nació, dónde estudió, qué estudió, está formado desde lo académico y después fue moderno o no, ¿está? Y dentro de esa introducción tiene que estar dónde está implantada la obra elegida, en un contexto de ciudad, en un contexto apartado, en Buenos Aires, en Chaco, ¿está? O sea, la implantación. Y ahí, dentro de este punto, en realidad, hace hincapié acá, ahora yo lo voy a especificar mejor, en la descripción de la obra, acá sería, perdón, se deberá verificar, resaltando en el texto o en la imagen, el término que ustedes entendieron como regionalismo, antiuniversal o idea posmoderna. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que terminen la descripción, hacen todos estos puntos descriptivos, que ahora lo vamos a ver, vuelven a leer, ustedes ya todo esto lo hacen como grupo, así que uno puede decidir leerlo, y fijarse dentro de toda esta información si aparecen frases o elementos o descripciones que hagan apelación al regionalismo, que también es antiuniversal en cierta manera, o a la idea posmoderna, ¿está? Vista desde lo que vimos en Europa. Seguramente va a aparecer esto, principalmente el regionalismo, pero pueden aparecer una de estas dos. Y ahí yo les especifiqué un poquito más que en el anterior. Para los aspectos funcionales van a contar con plantas y cortes. En el aspecto funcional se debe describir cómo es el funcionamiento de la obra, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes puntos. O sea, cómo funciona la obra, según sus exigencias y necesidades, o sea, quién lo pidió, cómo son sus espacios, cómo es su uso, cómo es la circulación de esos usos. Claramente, como les dije en el trabajo anterior, si alguno de estos puntos no los encuentran, no va. Esta es una propuesta para poder explicar cómo es el funcionamiento. En los aspectos formales van a contar con fotos aéreas, porque estamos viendo la forma, la volumetría, está con la escala, puede ser axonométricas o maquetas virtuales, siempre en perspectiva, todo para ver la parte de la volumetría. Y en el aspecto formal se deberá describir cómo es esa forma, prismática, geométrica, articulada, monumental, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes puntos, cómo se organiza geométricamente, cómo su relación con las relaciones y jerarquías, la imagen o el lenguaje, el ritmo, la escala, la proporción. Y en los aspectos espaciales, para ello deberá contar con una planta, para ver cómo es el espacio, con su implantación en el lote, a escala, con medidas, si las encuentran, si no, de implantación sola. En los aspectos espaciales se debe describir, o sea, la manera en que ustedes describan cómo son los espacios de la obra y el lote proyectado. Utilizar imágenes del interior y el exterior para acompañar esa descripción. Y ahí empieza nuevamente la secuencia espacial en el tiempo, llegada, recorrido, salida, cómo se dilata, se expande, se contrae. Estos puntos a veces están relacionados entre sí, está en la narración. ¿Mm? Dato importante, la narración debe estar orientada a un recorrido por la obra mientras se va visualizando todas esas características. Y el aspecto tecnológico, para ello deberán contar con cortes, detalles tecnológicos de haber, fotos de su implantación también, si es necesario, para mirar, todo lo que tenga que ver con los esquemas de tecnología de construcción de una obra. Y ahí vemos Profe, perdón que te interrumpa. Sí, Bueno, veo que es bastante parecido al TP número 1. sí. Entonces, capaz la retroalimentación nos sirva para tener en cuenta esos aspectos, capaz algo que nos faltó para este TP. No entiendo tu pregunta. No, una pregunta simplemente es más o menos para saber si las notas del primer TP van a estar listas antes de... Sí. Porque, Yo, ¿sabes? Porque por ahí nos dan la devolución y como es parecido las consignas, nos sirve para no meter la pata en el segundo, a eso me refiero. en esto es casi nadie se equivocó. A lo sumo te puedo decir, tuviste mayor o menor. Yo por ahí apelo a la síntesis, pero hay síntesis y síntesis. Está la síntesis que no dice nada, son frases tan cortitas que no aporta una información que vos necesitas para entender los aspectos. Y después hay personas que se expanden tanto en la narración que empiezan a hablar de otras cosas. Por ejemplo, estoy hablando de la estructura y apareció la funcionalidad, ¿entendés? Claro. Ese tipo de orden puedo llegar a devolver, pero básicamente esto es, incluso los que me faltan corregir, es imposible que estén más de descripción de obra. ¿Entendés? Pero sí, para el domingo ya va a estar, y dudo que mañana, con todo el amor del mundo, se sientan y digan, oh, vamos a hacer historia, así que
Va a llegar a tiempo. Bien. Para el aspecto lingüístico, deberán, o sea, ya lo ven un poco en lo formal, pero deben hacer hincapié cuando narren, digamos, en qué elementos empleados hacen referencia a un lenguaje moderno y cuál es a un lenguaje local y regional. Y acá quiero hacer una salvedad. A ver, chicos, hasta el día de hoy nosotros usamos lenguaje moderno. El lenguaje moderno implica la utilización de un material nuevo o la utilización de un material existente de una manera nueva. E implica nuevos materiales que aparecen en el mercado, como propios de la tecnología o de la serialización, la producción. Entonces, van a estar los dos siempre. No van a, las obras que ustedes van a ver, ninguna va a ser completamente regional y ninguna va a ser completamente moderna. Esto siempre va a existir. Yo lo que quiero es que ustedes puedan distinguir con una mirada crítica, teniendo en cuenta esos dos conceptos, qué es qué. Está entonces en lo formal, ustedes tienen que desmenuzar esa fachada, mirarla, digamos. ¿Se entiende esto? Sí, no, porque encima no los Sí, veo. profe. Bien. Y acá yo no lo terminé de escribir a Darrocha, pobre, pero estos arquitectos son los que yo les propongo, ustedes pueden elegir otros. Niemeyer, que es en Brasil, el complejo Pampula, su casa propia, o Brasilia, teniendo en cuenta que estos dos, este es un complejo de varios edificios, y este es la ciudad de Brasilia. Pueden o elegir un edificio dentro de estos complejos y hacer todo esto, lo cual puede funcionar, pero me parece que la descripción va a ser mejor o más completa si lo hacen desde el complejo, por ejemplo, o desde la ciudad, porque por ahí dentro del complejo un edificio puede tener alguna significación lingüística y otro no, y se pueden prender por ejemplo, de la iglesia de la ciudad de Brasilia para hablar de lo formal, por ejemplo, por decirlo de una manera. No sé, o la casa propia de él, que es bastante interesante. De Lina Mugardi tenemos la Casa de Cristal o el museo. Los dos lo vamos a ver en teoría, pero si los quieren elegir también. Luis Barragán, que es de México. ¿A este autor lo conocen? ¿Lo vieron en algún Sí, otro? profe. Bueno, Lo reconocemos. súper, entonces nadie lo elige porque siempre te lo receta. Pueden elegir su casa estudio, cualquier otra obra de él. Esta está en 1948, yo pido 1950, pueden elegirlo igual. O cualquier obra de él que sea posterior, no necesariamente tiene que ser una obra, él tiene muchas intervenciones paisajísticas. Si ven que les permite, que tiene connotaciones tecnológicas también, si les permite analizar esto, lo pueden elegir. De Roberto Álvarez, muy interesante el edificio Somisa, el Teatro Municipal también. De Salmona, cualquier obra que ustedes quieran. Colombiano, cualquier obra después de los años 50, creo que todas son después de los años 50 hasta los 80, 90, tienen obras súper interesantes, ladrilleras, muy lindas. De Testa, tiene la biblioteca, que tiene la particularidad de que se la hizo en 1960, se la proyectó en 1960, pero se la construyó en 1990. O el Banco de Londres, ambos dos son brutalistas. Sí, son brutalistas. Y la Casa Cruchet. Esas son mis propuestas. Ahora cierro ustedes, le damos los grupos, subo esto, le agrego las obras de Darrocha que las tengo que escribir y voy a pasar por el grupo y vamos a discutir. O quiero que hagan una pequeña búsqueda, a ver qué les interesa. Pueden elegir dos o estar entre dos y me dicen y bueno, lo charlamos. Y claramente pueden ustedes proponer un autor. Prendan las cámaras, por favor. Si tienen un autor que a ustedes les interese, lo pueden proponer. Siempre latinoamericano. ¿Está? Yo ahí propongo Brasil, México, Argentina, Colombia, que son más o menos los que vamos a ver, pero también puede ser de otros países. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Por ahora sí. Sí, profe. Es la misma modalidad. O sea, en Historia 3 se analizan obras contemporáneas. ¿Está? Se le ve los procesos, los conceptos de la modernidad, de la posmodernidad aplicados a nivel mundial desde las obras. Son muchas, hay un montón, estas son las más paradigmáticas y conocidas, pero pueden hacer una pequeña investigación y buscar. Les voy a dar, son las 9 menos 5, me van a dar 5 minutitos más para que les suba el práctico y les voy a dar 15 minutos para que ustedes debatan y a los 15 minutos empiezo a ingresar por grupo 1, 2, 3, así hasta el 7. O sea, que el séptimo va a tener más minutos. 5 minutos con cada uno nomás para hablar de la obra. ¿Está? Bien. Bueno, ahí les creo. Dentro de 15 minutos voy al grupo 1. Y ahí ya subo el práctico. ¿No les aparece? Si alguien está así, son grupos, se puede... Yo, profe, a mí no me apareció nada. Pero lo escucho. No, también estoy viendo que cada uno está en cualquier lado. No, no sé por qué me hace eso. Porque encima yo pongo para que cada uno de ustedes pueda elegir. Ay, Dios, odio el Webex. Ahí finalicé todo. Esperemos un ratito. Profe, disculpa, ¿dónde tengo que entrar? No aparece ningún enlace. Ahí estoy cerré todo porque se me complicó el Webex. Ya se finaliza, le quedan 23 segundos, así que esperen, ¿no? Mucho.
Vamos de vuelta. Habilitar. 7. Si alguien no está su grupo acá, que se una a un grupo conocido y de última charlan ahí, la idea es más o menos charlar de las obras y hacer una pequeña investigación acá. No sé si están todos, pero por las dudas. Ahí. No, che, no sé cómo irme. ¿En qué grupo estás vos, Gia? En el 7. Matías y Abril. ¿Tampoco les aparece? No te Sí, escucho. profe, a mí sí me aparece ahí, estoy viendo dónde quedó mi grupo. Estás muteada, Abril. Escribime de última en el chat.
Chau. Julia, ¿tenés ganas de comer y no me respondes? No me ¿Qué eres una profe? Ya, dale. Se preguntan la legislación no se cansa que digas, que había ido a donar, ¿no? Que no te lo que no me importa, no incluye eso, fue lo que dijo. Sí, pero sí nos importa. Sabemos dónde estaba, por donde guardan las muestras, por donde sacan el sello, Spencer. Pero si quiere encontrar algo para ayudar, ahí es donde se va a ayudar. Que después se ve lo que no por esto es nuestro. Deberíamos calmar, sí. Es difícil calmarte cuando te están incriminando por homicidio. No sabemos por qué visitó a alguien en la cárcel, ni por qué peleó con Mona. Pero si es en serio que pelearon, es en serio. Por favor. Sé que estamos desesperadas por saber quién ayuda a Ari, pero que no sea Holbrook no significa que sea mi hermano. No hay nada a Mona, jamás le haría daño. Y tampoco ayudaría que lo hizo. No, ya no hablaré, tengo un examen que hacer. Nos sentamos a hacer esta mañana. Francés, es una pregunta relacionada con la universidad. Claro. Ya sé que es delicado el tema porque entré a tantas escuelas y tú no me ofreces ayuda financiera. Estas universidades cuestan 45.000 al año. Mi mamá no podría, no tiene trabajo ahora. Trabajaba para mi hermano de nadie. Así era, pero se fue. Dice que con el frente. Sí, pero ella renunció. Ya te dije, estoy que tomando. ¿Qué pasa? Perdón. No sé qué pasó, olvidé todo. No sé qué me queda la historia. Si no consigo una es posible que no se venga. Está de pánico y no sé. Pero si necesitas un pico, ¿verdad? No sé, es que tantas cosas suceden.
He hecho esto en años, te diviertes. Sí, venías a restaurante para pedir abajo, dejar de pedir, ¿no? Es 5 segundos. Muy bien. Por aquí. 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 Fue tu primer beso por aquí. Ay, que yo de mí. También la del cuarto grado. Pero igual a una zona. Los cachucas no serían así. Lo que me está haciendo el príncipe. Sí, una sueña. Así que estábamos. Abril. Ay, profe, recién veo que me llaman al micrófono. Sí, se escuchó. ¿Qué estás mirando? Sí, no, estuve hablando con el tema de la consigna y estuve leyendo y cuando entraste a mi coso me mandaba al micrófono. No te preocupes, no te preocupes. Era para ver si yo sé que estás solita, así que de última, charla tranquila con tus compañeras. Y ¿quiénes me dijiste que se le cortó la luz? Marinico y Abby. Y a mí, por lo que venía dije, Bien. Eh, bueno, cuando decidan, no sé si están hablando, pero cuando decidan me mandás un mensajito nomás. Al correo, puede ser, o al aula. No te escucho si me estás hablando. Escribime de última acá. No. Mientras voy a los otros grupos, te vuelvo.
Abril, ¿andas por ahí? Ahí está. Se te cortó y no te escuché. Yo no sé si me escuchaste a mí cuando te dije que elijan entre ustedes y después me mandes un mensajito. Ah, sí, te aviso por correo cuando arreglemos bien, porque estamos sincronizadas en este momento con las chicas. Bien. ¿Las dos son tus compañeras las que se quedaron sin luz? Sí. No, Belén nomás. Abril. Tiziana Amina hace grupo con Inga. Ah, ahí está en el grupo 3. Ahí está. Ay, porque me los confundo. Ahí está. Bueno, ya en un ratito los llamo para terminar y cerramos. ¿Está? Dale, profe. Listo.
Bien. Voy a tocar un poquito, pero nomás a modo de cierre. Algunos les dije, otros no. Yo subí un primer archivo que tenía una etapa 3. Esa etapa 3 correspondía al trabajo de la cohorte anterior. No la tengan en cuenta si la descargaron porque, primero, que es más larga de la que voy a plantear ahora, y segundo, que se trabaja con otros autores. Ustedes van a trabajar únicamente con Montaner y con las frases que yo les voy a dar de Montaner, que ya están en la clase teórica, que vieron la clase teórica, quiero decir. Así que ni lo tengan en cuenta eso. Si no lo descargaron, el que está ahora en el archivo ya no tiene esa etapa 3. Bueno, les mando un aviso el día martes sobre el tema del miércoles, bien con los horarios, todo. Y no sé si tienen alguna duda. ¿No? No, profe. No, profe. Ya se quieren ir a dormir. Profe, ahí le mandé el mensaje de la obra que nosotros elegimos acá Ok, en el, vale. acá en el chat. Bueno. Bueno, se pueden ir si no tienen ninguna consulta Buen más. fin de profe, muchas Bueno, gracias. profe, chao, Igualmente. gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Hola, profe. Hola, tía. Se me cortó. No sé qué se dijo este último minuto, pero se me cortó. No, dije nomás que el martes les voy a mandar un mensajito sobre los horarios de la visita. Y. Ah, que no sé si te dije a vos, pero que cuando bajaron el archivo, yo subí 2 archivos. El primero tenía una etapa 3 que corresponde a la cohorte anterior, que no la tengan en cuenta si es que ya lo descargaron, porque ustedes van a trabajar con otros textos. Ellos trabajaron con 2 textos, ustedes trabajan con 4 frases, digamos. ¿Está? Ahí es diferente, digamos. En la Dale. etapa 3, eso nomás. Y nada más. Y buen fin de. Profe, gracias, te juro que bajé corriendo porque dije, no, la señal. Pero bueno, No te preocupes, queda todo grabado acá. bueno, profe, nos Dale, vemos, chao, gracias. chao. Raúl.